Bienvenidos a Clásicos Puritanos en Voz, donde damos vida a la sabiduría atemporal de los Puritan Paperbacks. Obras clásicas de fe y devoción. Actualmente leemos El misterio de la providencia de John Flavel, un libro que nos invita a reconocer la mano de Dios guiando cada detalle de nuestra vida. Escrito en 1678, sigue siendo una fuente rica de ánimo para los creyentes hoy. Parte 2. Las delicias de observar la providencia divina. Una gran parte del placer y del deleite de la vida cristiana se compone de las observaciones de la providencia. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que tienen en ellas deleite. Libro de los Salmos, capítulo 111. Versículo 2. Es decir, el estudio de la providencia es tan dulce y agradable que invita y atrae al alma a escudriñarla y profundizar en ella. Cuán placentero es para un alma bien dispuesta a contemplar y observar la dulce armonía y consentimiento de los atributos divinos en los resultados de la providencia. A veces pueden parecer discordar y chocar, alejarse unos de otros y obrar en direcciones contrarias. Pero solo lo parecen, pues al final del asunto siempre se encuentran y se abrazan mutuamente. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Libro de los Salmos, capítulo 85, versículo 10. Esto se dice con referencia inmediata a aquella señalada providencia de la liberación de Israel del cautiverio babilónico y los dulces efectos de ello. La verdad y la justicia de Dios en las promesas, por así decirlo, besaron y abrazaron la misericordia y la paz contenidas en su cumplimiento, después de haber parecido estar por 70 años a gran distancia una de la otra. Porque es una alusión a aquella demostración usual de gozo y alegría que dos amigos entrañables suelen darse y recibir tras una larga ausencia y separación. Basta que se encuentren para que sonrían, se abracen y se besen. Así es aquí. La palabra hebrea puede traducirse «se encontraron con nosotros». Y eso también es cierto, pues cada vez que estas benditas promesas y cumplimientos se encuentran y se besan, también son alegremente abrazadas y besadas por las almas creyentes. No cabe duda de que este pasaje de la Escritura tiene además una referencia indirecta al Mesías y a nuestra redención por él. En Cristo es donde estos atributos divinos, que antes parecían chocar y contradecirse en lo tocante a nuestra salvación, hallan un dulce acuerdo y cumplimiento. La verdad y la justicia se encuentran en él con la misericordia y la paz en una armoniosa concordia. Cuán hermosa visión es esta y cuán agradable de contemplar. Oh, si tan solo permaneciésemos en nuestra torre de vigilancia para tomar debidas observaciones de la providencia, cuán raras perspectivas tendríamos. Libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Lutero lo entiende como referido a la palabra de Dios, como diciendo: «Me situaré en la palabra y observaré allí cómo Dios realiza todas las cosas y las lleva a cabo, y cómo sus obras son el cumplimiento de su palabra». Otros, como Calvino, lo entienden de los pensamientos retirados y meditaciones de un hombre, en las cuales observa cuidadosamente qué propósitos y designios tiene Dios sobre el mundo en general o sobre él en particular, y cómo la verdad y la justicia de Dios contenidas en la palabra atraviesan todas las dificultades e impedimentos y se encuentran finalmente en la misericordia, paz y felicidad de los santos. Todo creyente, tómese en el sentido que se tome, tiene su torre de vigilancia, así como Habacuc. Y permítanme decir
que es un empleo angelical levantarse y contemplar el consentimiento de los atributos de Dios, el cumplimiento de sus fines y nuestra propia felicidad en las obras de la providencia. Porque este es el mismo gozo de los ángeles y de los santos en el cielo, ver realizados los propósitos de Dios y glorificados sus atributos en la misericordia y paz de la Iglesia. Libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículos 1 al 3 y 8. Y así como es agradable ver la armonía de los atributos de Dios, también es sumamente placentero contemplar la resurrección de nuestras propias oraciones y esperanzas como desde los muertos. Pues esto puede verse con frecuencia si observamos debidamente las obras de providencia hacia nosotros. Esperamos y oramos por ciertas misericordias para la Iglesia o para nosotros mismos, pero Dios demora el cumplimiento de nuestras esperanzas, suspende la respuesta a nuestras oraciones y parece decirnos: la visión es aún para el tiempo señalado, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Pero no tenemos paciencia para esperar el tiempo de la promesa. Nuestras esperanzas languidecen y mueren en el intervalo. Y decimos con la Iglesia abatida: pereció mi esperanza en el Señor. Libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículo 18. Pero cuán dulce y consolador es ver estas oraciones cumplidas después de que habíamos desistido de toda expectativa. ¿No podemos decir de ellas que son verdaderamente vida de entre los muertos? Así le ocurrió a David. Decía yo en mi premura: cortado soy de delante de tus ojos, mas tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Libro de los Salmos, capítulo 31, versículo 22. Él había dado por perdidas sus esperanzas y oraciones, pero vivió para ver el regreso consolador e inesperado de ellas. Y este mismo fue el caso de Job. Libro de Job, capítulo 6, versículo 11. Él había renunciado a toda expectativa de días mejores, y sin embargo vivió para ver una resurrección de todos sus consuelos perdidos, y con ventaja. Piense usted cuánto debe haber afectado su alma aquel cambio y giro inesperado de la providencia. Sucede con nuestras esperanzas y oraciones como con nuestras limosnas. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Libro del Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1. O como con Jacob, quien había renunciado a toda esperanza de volver a ver a su amado José, pero cuando una extraña e inesperada providencia le restauró aquella misericordia que él tenía por imposible, ¡oh, cuán arrebatador y conmovedor fue aquello! Libro de Génesis, capítulo 46, versículos 29 y 30. Qué placer tan transportador es ver grandes bendiciones y ventajas producidas para nosotros por la providencia, a partir de aquellas mismas cosas que parecían amenazar nuestra ruina o miseria. Y, sin embargo, observando debidamente los caminos de la providencia, podrán hallar para su singular consuelo que así sucede. Poco pensaba José que su traslado a Egipto había sido con miras a su exaltación allí. No obstante, vivió con gozo para verlo y con un corazón agradecido para reconocerlo. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Libro de Génesis, capítulo 45, versículo 5. Espere y observe, y hallará sin duda esa promesa obrando su camino a través de todas las providencias. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. ¿Cuántas veces han sido llevados ustedes a decir como David: bueno me es haber sido afligido? Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 71. Oh, qué diferencia hemos visto entre nuestras aflicciones cuando las encontramos por primera vez y cuando nos despedimos de ellas. Las recibimos con suspiros y lágrimas, pero nos separamos de ellas con gozo,
bendiciendo a Dios por ellas como felices instrumentos de nuestro bien. Así nuestras temores y tristezas se tornan en alabanzas y cánticos de acción de gracias. Qué consuelo indecible es para un alma pobre, que no ve en sí sino pecado y vileza, ver al mismo tiempo el alto aprecio que el gran Dios tiene de él. Esto puede discernirse por una debida atención a la providencia, porque allí ve uno la bondad y la misericordia, siguiéndole todos los días de su vida. Libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 6. Otros hombres persiguen el bien, y éste huye de ellos. Jamás pueden alcanzarlo. Pero la bondad y la misericordia siguen a los hijos de Dios, y ellos no pueden evitarlo ni huir de ello. La misericordia les persigue día tras día, y los alcanza aun cuando por su pecado se han apartado del camino. En todas las providencias que les acontecen, la bondad y la misericordia les siguen. Oh, con cuánto corazón derretido reflexionan a veces en estas cosas, y no se desanimará la bondad de Dios de seguirme, a pesar de todos mis viles ultrajes y abusos de ella en misericordias pasadas. ¿Qué soy yo para que la misericordia me persiga así, cuando la venganza y la ira persiguen a otros tan buenos por naturaleza como yo? Ciertamente, esto demuestra el gran aprecio que Dios tiene de un hombre, cuando así lo sigue con providencias santificadas, ya sean consuelos o cruces, para su bien. Y esto es evidente por lo dicho en el libro de Job, capítulo 7, versículos 17 y 18. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, y para que pongas sobre él tu corazón, y lo visites todas las mañanas, y lo pruebes a cada momento? Sin duda, el pueblo de Dios es su tesoro, y por esto aparece que lo es, porque él no aparta de ellos sus ojos. Libro de Job, capítulo 36, versículo 7. No digo que el favor y el aprecio de Dios hacia un hombre puedan concluirse solamente por sus providencias, pero las providencias santificadas pueden aclararlo mucho, y cuando lo hacen, no puede dejar de ser motivo de gozo extraordinario. Gracias por acompañarme hoy en Clásicos Puritanos en Voz. Mi oración es que lo que ha escuchado fortalezca su fe y aliente su corazón a confiar cada vez más en la providencia de Dios. Hasta la próxima, que el Señor les bendiga y les guarde. Recuerde, también puede escuchar este contenido como podcast en Apple Podcast y Spotify. Nos encontramos nuevamente la próxima semana, si Dios quiere. Hasta entonces, siga firme en su palabra y en su amor.